Vamos a analizar el tema del voto, la importancia del voto, el fenómeno del voto. ¿Cuáles son los criterios que rigen en una persona, en una comunidad, en una organización, para tener una conducta y un objetivo claro al momento de elegir? Son aspectos racionales, son aspectos no tan racionales a veces. Hay una consigna, hay una ideología para ejercer el voto. El voto se hace por influjo, digámoslo así, del marketing político, por la venta de la imagen de los candidatos, por el programa. ¿En qué medida lo económico es fundamental para decidir por uno u otro candidato? La realidad económica, el beneficio económico. ¿Cuál es la conducta de la población boliviana a través de toda su historia, la historia democrática, precisamente en este sentido? La idea es que en este programa vayamos consolidando algunos aspectos que nos van a ayudar a tomar conciencia de un ejercicio tan importante y tan divulgado. El presidente Morales decía hace un par de días que el año 2009 el 90% de los bolivianos fue a votar e hizo un llamado todavía más grande. La calidad del voto, sin embargo, ¿en qué estado está? ¿Cómo votan los bolivianos? Todos los detalles y las aristas, porque esto es importante acá en Palestra Política. Bienvenidos, buenas noches. Gracias a Agencia Nacional de Hidrocarburos, presentamos ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Palestra Política. Comenzamos diciéndole que usted nos puede ver a nivel nacional a través de la señal satelital de Entel y también gracias a nuestro canal aliado en la ciudad de Potosí, Colonial TV. Hablamos de este tema, el tema de la votación, el fenómeno de la votación. Puede ser en lo práctico un ejercicio muy simple, pero la decisión implica un cúmulo de factores que en este programa los vamos a desentrañar y los vamos a analizar. A continuación les proponemos conocer a nuestros panelistas para esta noche. Marcelo Tedeschi Vargas es egresado de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Católica San Pablo. Es periodista del matutino El Deber. Fue editor del diario Página 7. Marcelo inició su carrera profesional en 1994. Ha trabajado en el diario paceño La Razón. Trabajó para la agencia alemana de prensa. Fue coordinador de la unidad de monitoreo y vigilancia de la libertad de prensa y expresión en Bolivia de la Asociación Nacional de Prensa. En el año 2006 realizó la indagación periodística sobre un caso de tráfico de visas para ciudadanos chinos. Esta investigación, realizada junto a otros colegas de La Razón, permitió ser merecedores del Premio Nacional de Periodismo. Susana Bejarano estudió Ciencias Políticas en la Universidad Nuestra Señora de la Paz. Realizó una maestría en Relaciones Internacionales. Tiene un diplomado en Educación Superior y en Gestión Pública. Actualmente conduce en la red ATV los programas Esta Casa No es Hotel y El Corto Verano, ambos de análisis político. Franklin Pareja. Graduado en Ciencias Políticas, es máster en Administración de Empresas, posgrado en Preparación y Evaluación de Proyectos, Gerencia Política y Educación Superior. Cuenta con estudios de doctorado en Economía, Desarrollo y Políticas Públicas. En la vida académica, es profesor titular de cátedra en la Universidad Mayor de San Andrés, en la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, en las asignaturas de Planificación del Desarrollo y Negociaciones Internacionales. Como profesor de posgrado y conferencista, ha dictado cursos en diversas universidades nacionales e internacionales. En el área profesional, es experto en gestión pública y planificación. Ha brindado asistencia técnica y capacitación a más de 30 municipios y 5 gobernaciones en todo el país. Cuenta con amplia experiencia con organismos internacionales. Ha dirigido programas sociales nacionales en salud, educación, saneamiento básico, energía y producción.
ha sido presidente del Colegio de Politólogos de La Paz. Es analista político y comentarista en distintos medios de comunicación nacional e internacionales. Actualmente es director de posgrado y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés. Muy bien, es una razón para quedarse anclados con Palestra Política. Buenas noches a los panelistas. Franklin, Susana, bienvenida. Marcelo, bienvenidos. Lo que les proponemos a continuación a ustedes y a las personas que nos están viendo en sus hogares o donde quiera que se encuentren, es contextualizar. Contextualizamos nuestro tema de análisis a continuación. Este próximo 12 de octubre, los bolivianos y bolivianas asistiremos a las urnas para elegir al presidente, vicepresidente, senadores y diputados plurinacionales y uninominales. En estas elecciones también se elegirán a los representantes supraestatales para los parlamentos internacionales. En lo que concierne a las formalidades del voto, cabe señalar que la papeleta estará dividida en dos franjas, una superior en la que estarán los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, a la misma que se suma una lista de senadores y diputados plurinacionales, los cuales lograrán el carácter de representación en razón de los criterios de proporcionalidad y obtención de votación. En la segunda franja destacan las casillas asignadas a los diputados uninominales que serán elegidos en cada circunscripción definida previamente por el órgano electoral. En este marco existe la posibilidad de que se den dos escenarios del voto, el voto recto y el voto cruzado. El voto recto es el que se caracteriza por marcar una misma opción en las franjas superior e inferior, mientras que el voto cruzado consiste en alternar las elecciones, una en la franja superior y otra en la inferior, siendo ambas distintas. Ambos aspectos forman parte del escenario electoral. Sin embargo, existen otros tipos de criterios al momento de valorar los elementos que un elector toma en cuenta para votar por un candidato concreto que tiene que ver con la percepción de bienestar o los beneficios percibidos por el gobierno anterior. Algunas categorías que son tomadas en cuenta son la racionalidad del voto frente a los criterios no racionales, el voto retrospectivo y el voto prospectivo. El criterio racional del voto está relacionado al conocimiento de una realidad determinada para poder tomar una decisión electoral. Parte de esta naturaleza tiene que ver con la magnitud en que una determinada gestión de gobierno ha tocado el bolsillo de la población y de los individuos. El factor económico de beneficio, de mejora de oportunidades, de aumento del ingreso, es determinante para que alguien decida votar o no votar por un candidato. Sin embargo, pese a lo anterior, los factores no racionales, si se quiere pasionales, también están manifiestos en una elección. El electorado puede decidir su voto por la antipatía o simpatía hacia determinado candidato. En este patrón de comportamiento aparecen las consignas que por lo general sobrepasan el discernimiento individual. El voto retrospectivo está caracterizado por efectuar una evaluación que lo ha sucedido hasta el momento para tomar una decisión electoral. Esto quiere decir que la elección está vinculada a una evaluación del pasado de la realidad. El diagnóstico de esa realidad es la que determina que se continúe manteniendo una elección o que se decida cambiar de orientación. El voto prospectivo está vinculado a la condición del futuro. El elector elige en función de las mejoras que pueden efectuarse hacia más adelante. Votará por el cambio si es que existe una opción mejor a la actual, o mantendrá la actual si nota que no existe una opción mejor. Bueno, ahí está parte de la explicación. Votar no había sido tan sencillo. Le preguntamos y les trasladamos la pregunta a nuestros panelistas. Franklin, el ejercicio de votar, ¿cuál es su naturaleza?
vamos desentrañando desde la disciplina este aspecto. Bueno, primero buenas noches, estimado Gabriel. Un saludo muy cordial a Susana, a Marcelo. A ver, votar es un proceso, pero es un proceso sociocultural y además es algo multifactorial. Tú hace un momento hiciste una introducción que efectivamente recoge muchos aspectos que son tendencias para la votación, pero no es una sola razón o una sola causa, sino son varias que pueden simultáneamente converger. La diferencia radica en cuáles son las motivaciones de los públicos en función de la tipología del electorado, vale decir, en función de edad, en función de si es urbano, si es rural, en función de sexo, en función de formación, socioeconómico, en fin. Y obviamente estos aspectos al final se concretan ¿en qué? En que el elector deposita la confianza en el representante, en el mandatario. Esa es la cualidad de la democracia, que el soberano, el poder reside en el soberano y el soberano le delega el poder al mandatario, por eso le da el mandato. Entonces, la transferencia del poder del soberano al mandatario a través del mandato es lo que se denomina la potencia en términos filosóficos, ¿no? Se le está otorgando el poder. Esa expresión de suprema y sublime, además, en términos sociológicos, es lo que hace la importancia del voto. De manera que quien decide efectivamente en un proceso clásico es el soberano. Yo me quiero quedar con la idea de muchos factores convergen. A ver, puntualmente, ¿qué factores convergen en el momento en que un individuo, o como se ha dado con la democracia comunitaria, como se ha hablado en este último tiempo, una comunidad o un sector vaya a tomar una decisión? Bueno, a ver, uno de los aspectos, primero, el tema cultural, el tema económico, el tema emocional, pero al margen de esto hay que tomar en cuenta el tema circunstancial y el tema contextual. Por ejemplo, en la década de los 80s, la región propiamente estaba instalada en una corriente liberal, más conocida como el periodo del neoliberalismo. En ese momento, las ideas del momento no calaban con las ideas actuales. Por ejemplo, nadie hablaba de nacionalización en la década de los 80s. La corriente era la privatización o lo que se llamó en su momento la capitalización. Este imaginario caló en la sociedad. Hoy en día estamos en otro contexto, ¿te das cuenta? Hoy en día hablar de capitalización o privatización sería prácticamente pegarse un tiro en el pie o en la cabeza si un candidato mínimamente sugiere esto. De manera que estas cuestiones son lo que se denomina el contexto histórico en tiempo y en espacio, que hacen que la decisión del elector vaya mutando según el tiempo. Un mismo elector puede haber tenido una decisión en los 80 y ese mismo elector puede haber mutado su decisión o puede haber cambiado su decisión al tiempo de hoy. Muy bien. Susana, bienvenida, buenas noches, te damos las gracias por estar acá. ¿Cómo votan los bolivianos? ¿O cómo has visto la conducta de los bolivianos al momento de votar? ¿Son viscerales, son pasionales, son racionales? Muy buenas noches, Gabriel, buenas noches, Franklin, buenas noches, Marcelo, buenas noches a toda la gente que esta noche nos acompaña en tu programa. Muchas gracias por haberme invitado, más bien a ti. A ver, yo creo que los bolivianos votan, después de un proceso de crisis muy grande, creo que tienden a concentrar el voto, ¿no? Lo hemos visto después entre la crisis de la democracia pactada del 2000 al 2005, pues el resultado ha sido, y de manera constante del 2005 a la fecha, que los ciudadanos han encontrado, digamos, en este modelo, por hablar de este específicamente, cierto tipo de estabilidad. Entonces, racionalmente, la gente lo que hace es acudir a una racionalidad y concentrar el voto. ¿En qué radica esa racionalidad? A ver, yo creo que son varios factores. ¿Qué razona la gente al momento de votar? Yo creo que son varios factores. Coincido con lo que decía Franklin, tiene que ver con cuestiones culturales, tiene que ver con cuestiones etarias, tiene que ver con programas de gobierno, pero también hay algo fundamental y tiene que ver con la identificación, de cómo el ciudadano se siente identificado, se siente apelado por quien está gobernando o por las propuestas electorales de los demás.
Yo voy a hacer énfasis en este momento histórico. Creo que la concentración del voto, justamente en corte hablábamos del tema de lo de las encuestas que han sido sostenidas y que se van manteniendo, creo que desde el año pasado a la fecha, con ciertos términos de variación. La explicación de la concentración del voto, pues creo que se puede entender en que la gente, uno, ha salido de un problema, de una crisis económica. Nosotros hemos vivido una crisis económica, crisis de empleo, migración, etcétera, ¿no? Hoy por hoy la gente tiene una sensación de estabilidad. Lo que para mí es fundamental el momento de que el ciudadano, que yo no creo que el ciudadano reflexione demasiado, muy encarnadamente el momento de ejercer un derecho. Los derechos ya vienen dados, ¿no? Entonces, el momento de ejercer un derecho como es tuyo, ¿no? Vas y acudes para una cosa más práctica, digamos. Tú me estás ¿no? hablando de un voto racional. La gente, la población, de un tiempo a esta parte, va a votar por aquello que ha sentido en el tema económico. ¿Sí? No. Sí, también, por supuesto. Sí, también, entre otros factores. O sea, no simplemente se puede resumir al tema económico, como señalaba como me antecedía Franklin. Creo que existen otros temas, ¿no? El cultural, el etario. Pero por supuesto que influye mucho. Y por supuesto que influye mucho también el tema de la identificación con el candidato, ¿no? Evo Morales es una figura sumamente interesante en eso, ¿no? Porque cuando uno lo escucha hablar, habla como hablan todos los bolivianos. Cuando uno lo escucha hacer chistes que a uno no le pueden gustar, hace chistes que hacen todos los bolivianos. Entonces, y que les gustan a todos los bolivianos, por supuesto, ¿no? Entonces existe una identificación entre el ciudadano que está ejerciendo su voto y en quién te representa. Más allá de la identificación, que puede ser un tema cultural, etcétera, existe además un tema económico que pues definitivamente está definiendo hoy por hoy cuál es la tendencia del voto ahora mismo que estamos viendo en las encuestas. Marcelo, buenas noches, gracias por estar acá. ¿Cómo votan los bolivianos? Gabriel, buenas noches, los panelistas. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Yo creo que es muy importante el voto para los bolivianos, muy importante. Vamos a lo histórico, vamos a 1982, se recupera la democracia. Esa recuperación de la democracia le ha valido al boliviano sangre, ha sido, digamos, un proceso muy duro. Entonces, efectivamente, a partir de ese momento, el boliviano asume el voto como un tema fundamental, un tema importante, un tema de decisión, ¿no?, histórica para el país. Es contribuir a la historia del país con mi voto, ¿no? O sea, esa es, creo yo, la importancia. A partir de eso se puede explicar el compromiso de la sociedad boliviana definitivamente con las elecciones. Ese es, digamos, si hablábamos de elementos culturales, elementos históricos, yo creo que ese es el elemento fundamental. El recuperar la democracia en Bolivia ha costado muchísima sangre y, de hecho, ese es un elemento que para mí es vital. Ahora, yo creo que el voto se ha ido transformando en el transcurrir del tiempo, ¿no? Tú verás antes, digamos, que las elecciones no las definía el pueblo, se definía el Congreso, se definían con alianzas, con coaliciones, y eso un poco, claro, generaba, digamos, un poco de desconfianza incluso de la gente, ¿no? Hoy estamos en un momento que coincido con Franklin y Susana, es un momento fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos a una figura presidencial, las encuestas. Para el periodista no hay mejor que los hechos. Las encuestas, que sí, efectivamente son fotografías, pero sí definen una tendencia. Y la tendencia es que en este momento Evo Morales es el presidente que históricamente ha tenido, digamos, mayor apoyo, ¿no? Y además hay que tomar en cuenta una cosa, Gabriel, que Evo Morales, si se hace un análisis, generalmente los políticos tienden a perder popularidad. Yo creo que sería bueno analizar en este sustento por qué Evo Morales no ha perdido esa... Bueno, dos de nuestros panelistas nos están proponiendo indirectamente hablar de las encuestas. Muy bien, vamos a la pregunta y casémoslo con el tema de hoy. ¿Qué ve la población mayoritariamente encuestada en Evo Morales para votar por él? Yo considero que Evo Morales, bueno, efectivamente en lo económico... Racionalmente, empáticamente, ¿qué es? Pero yo creo que hay elementos. Primero, económicamente la población posiblemente haya estado mejor, ¿no? Eso lo vamos a analizar, lo pongo ahí en la mesa, ¿no? Hay un contexto internacional que ha beneficiado a Bolivia, efectivamente, porque también es un hecho que hay que decir,
Y eso ha generado, digamos, bienestar. Esa sensación obviamente hace que... Otro elemento muy importante es que efectivamente Evo Morales es un líder que es como la gente, qué sé yo, no tiene esa tendencia, pero es un líder que desde el primer día de su mandato ha dejado el Palacio de Gobierno y ha ido recorriendo, y eso con críticas, que los viajes, que los aviones, que todo lo que quieras, pero ha ido recorriendo, ha llegado a las comunidades donde ningún otro político había llegado antes. Ese es un elemento que creo que lo ha favorecido. Ese es un elemento. Yo creo que Evo Morales nunca ha dejado de hacer campaña, ¿no?, desde su primer día hasta hoy. O sea, no ha dejado de hacer campaña. Él hace campaña 1, 2, 3 veces al día. En un día está aquí, está en 2, 3 departamentos. O sea, es un líder que ha ido recorriendo el país, ¿no? Y obviamente, bueno, creo que eso es muy importante. Y un tercer elemento creo que es el voto corporativo. Este es un gobierno que efectivamente se ha sustentado en los sectores sociales. Y eso de hecho te genera un voto corporativo. Mientras los otros candidatos digamos, en la pugna previa a este proceso, estaban viendo quién podría ir, viendo las alianzas, Evo Morales se ha apoyado en los sectores sociales. Y los sectores sociales obviamente te arrastran voto. Entonces creo que es un contexto que más o menos nos muestra por dónde viene la figura de Evo Morales, ¿no? Estemos a favor, estemos en contra de él, creo que hay que reconocerle ese tema, ¿no? Evo Morales es un político que ha cambiado, digamos, la historia y que hoy tiene el apoyo que tiene. Entonces creo que esos son elementos que dejo ahí en la... Vamos con Franklin, retomemos cortamente el tema histórico. Marcelo hablaba de un tipo de voto en condiciones distintas, 80s y 90s y parte de los 2000, y condiciones diferentes a partir de ahora. Eso implica que hay cambios también en el ejercicio personal del ejercicio al voto. Te doy un ejemplo, ¿no? Habían, lo que hemos llamado en algún momento del periodo de la memoria histórica en este programa, se han sobredimensionado los programas políticos en los 90s y en los 80s, de manera de ofrecer todo al elector para que el elector vote, pero eso tuvo su límite. ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, a ver, hay que partir por el hito más importante, que es la Constitución, la nueva Constitución. Paradójicamente, la nueva Constitución menciona muchas cosas, pero el fenómeno más importante solamente está 2 veces explícitamente mencionado. Me refiero al tema de inclusión. El tema de inclusión marca un antes y un después en Bolivia. Sí. Este es un tema fundamental, porque hay un antes y un después. Entonces hay que analizar la sociología del voto, que está comprendida en el tema de la inclusión. Hay que analizar la economía del voto, que es con esta sensación que estamos viviendo de una sensación de estabilidad económica y de bonanza económica. Y hay que analizar la psicología del voto, que es esta seguridad que la gente busca en un proceso ante el temor de que venga un proceso que quizás ellos no les genera mucha certidumbre. Entonces, ¿cómo se maneja esto? Porque esto no está improvisado. De hecho, la posibilidad de que las fuerzas opositoras se fortalezcan, crezcan, es generalmente en procesos de crisis. En este momento, el campo no está fértil para un crecimiento opositor, dado que hay una situación de estabilidad política, una situación de estabilidad económica, hay un contexto regional estable, y toda esta cantidad de factores, Gabriel, en determinada forma están vinculando todo lo que significa la sensación de estabilidad y seguridad con la sensación que está buscando por una continuidad y seguridad a partir del elector. Porque hay una relación bidireccional entre el candidato, la fuerza política y la población. Es de ida y vuelta. De manera que en cada hito va mutando la sensación. Pero, por ejemplo, el tema de las encuestas que mencionaba Susana y Marcelo, el tema de las encuestas es lo que se denomina el voto plástico. El voto plástico es el que va mutando permanentemente en un proceso corto. Este es un proceso corto de elecciones. Entonces, ¿en qué consiste esa plasticidad? El voto plástico significa en que hay una elasticidad y flexibilidad en la intención de voto y que está muy predeterminada por todo lo que viene de los medios de comunicación. Porque generalmente la población no se informa leyendo.
La población se informa prácticamente por la cantidad de información que viene a través de los medios de comunicación, orales y televisivos, básicamente, Bien. no tanto por los escritos. Entonces, ese es un tema. El otro tema es el de la seguridad. Por ejemplo, la gente vota por inercia al ganador, porque le da cierta sensación. Sigmund Freud decía que la gente no vota por fracasados, la gente tiende a votar por exitosos, por hombres y mujeres exitosos. Y entonces, cuando tú ves una brecha tan amplia, la amplificación se va dando más. Y por último, para cerrar el análisis, en este último periodo yo he dividido en dos grupos el análisis de los últimos datos. Ideológicamente, no oposición, oficialismo, sino ideológicamente. Entonces, en el lado ideológico tienes al movimiento al socialismo, al movimiento Sin Miedo y a don Fernando Vargas, ¿no? Con el Partido Verde. Y en el otro lado, en el lado conservador, tienes a don Jorge Quiroga y tienes a don Samuel Doria Medina. Ahora, lo que has visto con el resultado es que ha crecido don Evo Morales, ha decrecido don Juan del Granado y prácticamente se ha extinguido don Fernando Vargas. ¿Qué te hace ver eso? Que no le está desportillando ideológicamente nadie al movimiento al socialismo. En el otro lado ha crecido don Samuel Doria Medina, pero también ha crecido don Jorge Quiroga. Entonces, ahí sí hay un problema porque don Jorge Quiroga le está desportillando a don a don Samuel Doria Medina. De manera que tú empiezas a entender la racionalidad del voto, ya se están empezando a decantar. Ya, quisiera que expliquemos ahora esto en términos desde el elector. Ya está el fenómeno explicado. ¿Qué pasa desde el elector? Bueno, pues yo creo que no se dista mucho de la explicación que ha dado Franklin, lo que el elector puede ver. Yo no coincido, el primer disenso que vi, con Marcelo, el momento de que, cuando Marcelo nos indica que realmente el elector vota que la recuperación de la democracia es un hecho, un hito absolutamente importante. Yo el año que recuperaban la democracia he nacido. Yo he nacido en democracia, por lo tanto, por cuestión y razón histórica, pues me imagino que ha sido algo tremendamente importante. No tendrías esa pasión que tiene otra generación. De ninguna manera. Para mí el voto es un hecho dado. Tanto mío como el de más de 2 millones de masa votante que ahora mismo van a asistir a la elección del 12 de octubre. Por lo tanto, creo que son otros los factores que, digamos, en la nueva generación y en el tema etario van a invitar al ciudadano a marcar una u otra opción. Definitivamente voy a coincidir con Franklin en que la bonanza, el tema de la inclusión y la certidumbre es fundamental. Pero el tema de la inclusión, podemos decir que es, yo creo que el hecho, el hito fundamental que hace que el ciudadano vaya y asista al voto y vote por Evo Morales. ¿Por qué? Porque es la primera vez que tienes una Cámara tan representativa. Habrán las listas, si uno hace una revisión minuciosa de las listas de candidatos del movimiento al socialismo, ¿no? Son listas que tienen transportistas, que tienen los panaderos, que tienen los afros, que tienen, es decir, tú más allá de ser ciudadano boliviano, tú más allá de ser mujer, tú más allá de ser ciudadano boliviano, ciudadana boliviana de origen afrodescendiente, tú vas a ver una representación en tu parlamento. Entonces, se ha criticado muchísimo las listas, ¿no? Pero si uno escudriña estas, el ciudadano asiste al momento del recinto electoral porque se siente identificado, no solamente porque un presidente, un líder histórico que coincides culturalmente o no coincides culturalmente, etcétera, sino porque ese proyecto político ha logrado reunir la representación nacional. Y yo creo que este ha sido nuevamente un éxito digno de análisis, o sea, más allá de los gustos y los disgustos con el movimiento al socialismo, digno de análisis del movimiento al socialismo. ¿Qué es lo que ha pasado con la oposición? La oposición se ha concentrado demasiado en hacer alianzas partidarias, ¿no? Alianzas que en general representan mismos tipos de intereses, ¿no? Elegir la dupla. Elegir la dupla. Una dupla que si uno lo pone en un espejo es una dupla de un origen empresarial, pues clase media alta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa dupla no logra hacer la representación, ¿no? Esa dupla, las 5 duplas que hay, lo que no están logrando hacer es ganarle el momento histórico a Evo Morales, ¿no? O sea, yo no sé si de aquí 5 años Evo Morales va a seguir siendo presidente o no va a seguir siendo presidente, si va a haber una reforma constitucional o no va a haber la reforma constitucional, ¿no? O sea, no tengo idea si eso va a suceder. Pero lo que sí va a suceder es que lo que sí tendría que suceder para que esto se modifique es una recomposición del proyecto histórico político del país. El proyecto histórico político del país
cambia el 2005. Y ahí voy a agarrar una reflexión que hacía el expresidente Mesa. Él decía, no pasa por el tema de qué candidato, no pasa si Samuel Doria Medina es un malo o buen candidato, no pasa si Juan es un malo o buen candidato. El tema es que ellos no tienen a su lado el proyecto político histórico. Y el proyecto político histórico se modifica con una crisis, pues. Vaya, o sea, como se han ido modificando los proyectos políticos históricos siempre, ¿no? Esa crisis ha sido el 2005 y no parece avisorar otra crisis. O sea, que estamos en un momento de estabilidad, de certidumbre, donde la gente se siente identificada, se siente incluida, sienta que hoy por hoy gobierna. Entonces ahí yo veo que la oposición le va a tocar descubrir, ¿no?, otro tipo de recetas que le permitan acercarse mucho más al ciudadano, ¿no?, acercarse mucho más acercarse a los intereses ciudadanos, porque así creo que... Marcelo, una cosa me llamó la atención de la intervención de ambos. El elector, entendamos esto en un marco plural, ¿no? El elector, que puede ser una comunidad, que puede ser una organización o puede ser un sujeto con nombre y apellido, vota hacia el ganador, hacia el exitoso. O sea, yo le voy, qué sé yo, al universitario porque ha sido el último campeón y tiene más posibilidades de ganar. Me convierto en hincha, digamos. Un fenómeno muy similar, salvando las distancias, pasa con el electorado a la hora de tomar una decisión electoral. Justamente eso quería comentar. Yo creo que es muy importante analizar este punto. Hoy, Evo Morales es un líder que aparentemente tiene apoyo de más del 50% y seguramente va a ganar las elecciones. O aparentemente así va a ser, lo veremos en octubre. Pero yo creo que hay un tema muy importante. Efectivamente la gente puede ser que vote a ganador, porque ¿a quién se le opone hoy a Evo Morales? Y voy a poner esa papa caliente ahí en la mesa. ¿Quién se le opone a Evo Morales? En este tiempo, desde el 2006 hasta ahora, obviamente, la democracia pactada para mí entra en colapso el 2003, ¿no? La guerra del gas y todo esto. Realmente ahí la gente, digamos, mucha de la gente que ha votado y que ha apoyado a Evo Morales para lograr el 54% en 2005 en realidad, digamos que fue porque ya votó en contra digamos, de lo que había pasado antes. Pero a partir de 2006, efectivamente, no se han generado líderes en la oposición que efectivamente, líderes nuevos, porque digamos, Samuel Doria Medina lo ha intentado varias veces y tiene un techo, y no ha pasado del techo, ¿no? Me extraña lo que ha pasado con Juan del Granado. Juan del Granado ha tenido digamos, ha tenido una trayectoria interesante, ¿no? De hecho, desde el juicio a García Mesa, luego la alcaldía de La Paz, tiene, digamos, todo un proceso que... ¿Te extraña lo que le ha pasado a Juan del Granado? No, ¿Te de hecho, extraña que no haya... el reflejo de Juan del Granado en la población? Posiblemente sí, o sea, ¿qué ha pasado con Juan del Granado? Ese es un tema aparte, lo menciono así tangencialmente, pero digamos que no se ha perfilado como él. Y yo sé que la gente de la oposición, digamos, cuando estaban en proceso del diálogo para hacer el Frente Amplio, no veían a Juan de Granado, sino al alcalde Revilla, digamos, lo veían como potencial rostro para empujar hacia el lado. Pero efectivamente no se ha generado otro líder que pueda enfrentarse a Evo Morales, ni de izquierda ni de derecha. Y ese es un riesgo para el país también a la larga, creo yo. Porque Pero tú efectivamente estás apuntando a que el elector necesita de un líder claro. Claro, definitivamente. Más que de un partido, no hablas de partido, no hablas de plan de gobierno, Es no que, hablas de líder. es que hoy estamos hablando de Evo Morales. No sé si el MAS Bien. tiene, digamos, sin Evo Morales, ¿tú crees que el MAS podría continuar con este proceso? ¿Qué sé yo? Evo Morales es fundamental, es el líder, es el caudillo, ¿no? Y además que, ojo, dentro del MAS tampoco se han generado, digamos, líderes que puedan, digamos, reemplazar el momento en que se acaben las reelecciones, ¿no? O sea, obviamente... Aunque gran parte de la asamblea actual va a ser removida, claro, y se pone, o sea, de repente es otra concepción del liderazgo, ¿no? Vamos a un corte y ya volvemos. Franklin Pareja, la primera intervención del siguiente ronda.
Continuamos con Palestra Política a nivel nacional gracias a la señal satelital de Entel, hablando del voto y la conducta, el comportamiento electoral. Veamos qué dice la población en Cochabamba. Hemos recabado estas opiniones preguntándoles específicamente, cuando usted va a votar, ¿qué criterios, qué elementos toma en cuenta? Esta es la respuesta. Pero para mí lo más importante sería de encontrar un personaje de que lo que esté diciendo y cree sea cierto, cosa creo que no hay ninguno. Entonces realmente no estoy muy perdida de saber que realmente si hay un candidato que yo pueda escoger. Yo creo que lo principal sería el plan de gobierno que tiene, ¿no? Y en base a eso, ¿no? Ver cuáles son las posibles o cuál es mi intención de voto, ¿no? Lo principal es cuál sería el plan de gobierno, ¿no? En los 5 años que pretende estar, ¿no? Respeto y que el candidato pueda escuchar al pueblo y hacer lo que el pueblo dice, principalmente. El primer elemento es la propuesta, ¿no? Entonces el candidato debería tener una propuesta coherente, factible, y el otro elemento es la experiencia previa que ya haya tenido, ¿no? O sea, no se trata de, en este caso, de someternos a sorpresas, ¿no? Y que te ofrezcan gato y te den gato por liebre y te digan, no sabía, es mi primera vez, estoy aprendiendo, que discúlpeme, no conocía las normas. Entonces tiene que ser la propuesta factible y la experiencia que ya se tenga en el cargo, ¿no? Las ideas, sus conceptos. Lo más importante es las propuestas que tienen, obviamente, y para mí en sí son muy importantes los debates entre los candidatos y quién es el que podría hablar mejor y presentar sus ideas de mejor manera en esos debates. Su preparación, su experiencia. Bueno, creo que es importante siempre leer toda la propuesta que tiene el partido y el candidato en sí, ver a qué área se va a dedicar y preguntarle cosas específicas, pero creo que es importante tener en cuenta los conocimientos que tiene, la capacidad de propuesta, es decir, que no estén planteando las mismas cosas que se planteaban hace años y que sabemos que no funcionan, y creo que también hace mucho su historia personal, la forma que tiene para relacionarse con las personas. Bueno, en sí, el primer punto sería las propuestas. Después, lo primero que ver, después lo que vería sería el tipo de campaña que hace. Hablar de alguien, o hablar en contra de alguien, hablar mal de alguien, habla muy mal de la misma persona, entonces no daría, para mí no daría una buena imagen en sí. Ahí tenemos una fotografía de la realidad, una encuesta chiquitita a la población. Marcelo. Me voy a dirigir al televidente. Yo quisiera que la persona que esté ahí en su casa en este momento, no puede respondernos, ¿verdad? No sé. Pero se pregunte. Que se pregunte si realmente usted, señor, señora, que nos está viendo en este momento, vota por el plan de gobierno. Yo creo que no. Yo creo que efectivamente la gente vota por la confianza, el nivel de confianza que pueda llegar a tener en tal o cual candidato. Creo que eso es fundamental, ¿no? Ahora, ¿qué implica ese candidato? La seguridad de que esa persona o ese hombre, confianza, esa mujer, creo esa confianza, en él, ¿no? exacto, Confianza. le va a dar mejores días, claro. Le va a dar mejores días al país y obviamente consiguientemente al bolsillo, a la familia. Uno piensa en eso, en su entorno, en que los hijos vayan al colegio, que las clases se desarrollen normalmente, que no hayan paros, que no hayan huelgas, ¿no? Entonces obviamente va a dar su confianza a quien crea que le va a dar bienestar. Confianza, él habla en términos pasionales, sentimentales. ¿O la confianza no es un acto de esa naturaleza? Más o menos, porque si Marcelo ahora mismo está haciendo una apelación al tema de la estabilidad y todo aquello, también es un voto racional. Es decir, si claro, pueden cruzar perfectamente, ¿no? Si la gente quiere mandar al colegio tranquilo, que no haya huelga, que no haya paro. Yo coincido contigo, Marcelo, yo creo que no nos tomamos verdaderamente la molestia de leer los programas electorales, si esperamos un poco la información que dan los medios, los canales de televisión, por eso creo que es la importancia me llama la atención tu interpretación, o sea, la población se guía por signos, por señales que da el candidato, y ve lo concreto
y une eso afectivamente a lo concreto, ¿eso me estás diciendo? Sí, pues también hay relaciones emocionales que vas desarrollando después, es decir, si te han regado el jardín todos los días, la persona que te riega el jardín todos los días, seguramente vas a desarrollar un cariño a la persona que te riega el jardín todos los días. Por supuesto que sucede. Es decir, no me parece en absoluto que estas operaciones de la sociedad naturales se contradigan en ningún supuesto. Ahora, lo que yo sí coincido con Marcelo es que creo que las propuestas electorales, etcétera, pues si a mí me preguntan por qué vas a votar, obviamente voy a contestar por el que mejor propuesta electoral me haya ofrecido, ¿no? Pero no es verdad que lo hacemos, ¿no? Porque cuando los candidatos van a, no sé, espacios como estos, etcétera, no hablan en general de las propuestas, hablan en general de cómo puedes hacer para bajarle un voto al otro candidato. Y eso no pasa por la propuesta generalmente. Una cosa que sí me pareció súper... ¿Pero eso crea confianza o crea confusión? Precisamente, es que si yo estoy perdiendo, lo que necesito es generar una confusión para que ya no confíen en el candidato por el que sí la gente está apostando a votar. O sea, me parece un comportamiento absolutamente natural. Otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención y que lo comenté un poco con Marcelo, es que uno de las personas a las que entrevistaste habla del no a la guerra sucia, y definitivamente a la gente no le gusta la guerra sucia. Es decir, pero nos gusta, por otro lado, entrar en un morbo de, ay no, dice que ha pasado esto, dice que el otro ha dicho pero no, él le ha contestado y qué sé yo. Pero en general yo creo que una campaña limpia donde se pueda mostrar qué es lo que va a hacer tu candidato, etcétera, yo creo que ahora mismo es lo recomendable porque vives en una sociedad estable. Tener un candidato que esté así, contra otro candidato, Susana dice, daña la confianza en el otro, pero genera confianza en el que está haciendo eso. Bueno, el ciudadano que te ha respondido dice que no. Franklin. Bueno, depende. En realidad, eso depende de cuán amplia o corta es la brecha de diferencia entre los candidatos. Cuando la brecha es amplia, la recomendación de los estrategas es guerra sucia, porque con tu plan no vas a seducir nada. Lo que tienes que hacer es galopar para alcanzarle. Y la única forma de alcanzarle no va a ser subir, va a ser hacerlo bajar al que está arriba. Entonces, la guerra sucia es un método. En estrategia de marketing político, en estrategia política y en campaña, se recomienda guerra sucia cuando la brecha es amplia. Porque ¿qué vas a hacer con tu plan? Se supone que el que está muy arriba tiene un plan mucho más convincente. Entonces tienes que tratar de vincularlo, asociarlo con escándalos, con problemas inclusive de naturaleza personal. Eso es un democracia ¿cuál le es el metemos objetivo guerra ahí? sucia cuando Gabriel. la brecha es grande o en Bolivia. Pero o claro, cuando en la es guerra chica. sucia, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de que tú le indiques de corrupción? Bajarle la confianza. Hacer que la diferencia. Claro. Acortar la Pero diferencia. hacer que el elector. Claro, pero lo que estás desconfíe del buscando, el candidato. objetivo es acortar la diferencia. El medio es bajarle la credibilidad al otro. Ahora, eso te puede generar también un efecto boomerang, porque aquí entra el tema de la credibilidad del interlocutor. Si yo, por ejemplo, soy un narcotraficante, va a ser muy difícil que lo empiece a denostar por narcotráfico a mi adversario. ¿Te das cuenta? Entonces depende también la catadura y la calidad moral Pero de la forma en históricamente que ha vas funcionado, denostando. ¿no? Recordemos, por ejemplo, en la campaña... Amanfre Reyes En Villa, 2012 vamos a había hablar. guerra sucia, pero no había diferencia, estaban Esa así, campaña todo el que rato mostraba estaban su así. casa desde el aire, el tema de la secta Moon, efectivamente ha sido una campaña de guerra sucia que ha generado buenos Pero hay resultados. un tema que me gustaría, por favor, si me permites, Gabriel, puntualizar. Este tema de los planes. A ver, la gente no vota por planes. Es más, tú has hecho una mini encuesta, yo he hecho una mini un poquito más grande, de un universo de 100 personas en la universidad, en la anterior elección. Nos hemos preguntado, ¿conoce usted los planes de gobierno de los que estaban? 0, en 100, 0, nadie conocía. Segunda pregunta, hemos hecho, ha pasado una semana, el mismo ejercicio y simplemente hemos manejado, ¿conoce las ideas fuerza? Entonces sí, del 100 había como 30 que conocían las ideas fuerza. Entonces, ¿qué conoce la gente? La gente conoce las ideas fuerza de la propuesta. Pero lo que el elector no te perdona es que no tengas un plan. Aunque el elector no lo lea, Físicamente no lo te tienes que perdonar, perdona claro. si no tienes un plan. Se puede Entonces, fiar en la elección, pero cuando tú hayas asumido, ahí Sí. ya no se fía más. Claro, entonces ¿No ve? lo que sucede entre candidatos es precisamente eso. Usted no tiene plan, usted no tiene plan, entonces entra la lucha en quién tiene plan. Al final nadie termina mostrando el plan, la gente no lo conoce, a veces nadie lo entiende, pero hay una paradoja, que si tú lees los planes, casi todos se parecen.
Entonces, ¿quién hace la diferencia? Los candidatos. O la ideología. Por supuesto, De repente. claro. O de repente la ideología. Vámonos a un corte, enseguida volvemos, tenemos 2 rondas de intervención más. Sigue la discusión, hablamos del tema electoral, el comportamiento electoral y el voto. Franklin, a ver, si tenemos que ver lo que buscan los partidos, generar el sentimiento, el tipo de sentimiento que buscan generar en el electorado, viendo la papeleta, yo siempre me remito a la papeleta y al orden de la secuencia, ¿qué encontramos? ¿Cuáles son las apuestas? A ver, supongamos, el PDC, ¿mediante qué sentimiento o idea está esperando que el elector vaya a votar y apueste por él? Bueno, pero Gabriel, creo que... ¿O no quieres ir por ahí? Creo que el momento en el que el elector va, casi el 90% de su decisión ya está dada. De manera que es poco lo que va a influir el momento de ver la papeleta. ¿Cuándo está dada esa decisión entonces? En el proceso, porque lo que tú tienes es esto que nosotros conocemos, que es el voto duro, que es el que ya está convencido, sabe lo que quiere y va a votar sin necesidad de ver colores ni nada, sabe. El voto blando, ese es el que va en todo momento cambiando. El voto blando no tiene una adscripción ideológica, no tiene una afinidad ideológica por ningún partido, pero sí tiene una tendencia personal, de manera que ve las tendencias afines a su tendencia personal y se decide. Pero en definitiva también el voto blando puede ser que no vote por nadie y que ni siquiera vaya a las elecciones. Entonces ahí tienes otro comportamiento. Tienes los indecisos. Los indecisos es el bolsón que van a pelear todos. Porque unos y otros tienen su voto duro. Pero que parece que no es muy abundante. Claro, no es muy abundante en nuestra realidad y en nuestra coyuntura. De hecho, con las elecciones, con las encuestas de ayer, hemos visto que el voto de los indecisos ha caído bastante, de manera que ya se han empezado a decantar, y ese incremento que ha sufrido o que ha obtenido el MAS, como también Doria Medina y Jorge Quiroga, es precisamente porque los indecisos ya están empezando a tomar partido, lo cual te hace ver que el techo al que van a alcanzar las fuerzas políticas ya no va a crecer mucho, ya no tendría que haber mucha variación, porque el bolsón de indecisos es el que puede generar fluctuaciones. Entonces, ¿qué es lo que quiere la gente en definitiva cuando va a votar? El voto duro quiere que siga lo mismo. ¿Por qué? Porque el voto duro es fiel, es leal. Hagas bien o lo hagas mal, te voy a apoyar. Ese es el voto duro. Y tiene mucho que ver con un voto partidista, un voto ideologizado, un voto clasista, y un voto ganador. Corporativo. Y corporativo y también de consigna. Por eso te decía al principio que la votación no es un acto de un solo factor, sino es multifactorial. Y por otra parte, es un proceso sociocultural. Y eso mi entorno también influye para que yo vote o no vote. Definitivamente, ese es el tema cultural. Claro. Por quién vota tu papá y tu mamá será una herencia inmediatamente que vas a tomar. En el tema que yo le planteaba a Franklin, ¿tú te animas a hacer un diagnóstico de qué tipo de inducción están tratando de proponer, por ejemplo, si vale el término inducción, a la población cada uno de los partidos? ¿Generar qué sentimiento para que opten por ellos? ¿Lo ves claro o no lo ves claro? Bueno, por supuesto, clarísimo. Lo que hablábamos un poco en el corte, yo creo que la reflexión y la reflexión del primer bloque es un poco la respuesta a lo que ahora mismo estás planteando. O sea, ¿qué hace que tú, ciudadano boliviano, vayas y tengas una opción determinada y no la otra? Pues son un montón de factores, Gabriel los había descrito Franklin al inicio, ¿no? Son culturales, tienen que ver con la inclusión, tienen que ver con la bonanza, etcétera, y tienen que ver también con el tema de la identificación. A mí me parece que ahí no hay dónde ir a descubrir mucho más allá, ¿no? Y eso, digamos que esta reflexión, si quieres, la puedes trasladar y desmenuzar en gente altamente politizada, pero tienes otro grupo que no es gente altamente politizada, y ese grupo que no es altamente politizado también puede estar dentro, no solamente de los indecisos, sino también del voto duro. A mí me puede gustar el MAS porque me gusta el MAS y le marco al MAS. A mí me gusta Samuel Doria Medina y no reflexiono si Samuel Doria Medina tiene un buen o mal plan de gobierno. A mí sencillamente me gusta el Samuel Doria Medina o no me gusta el MAS, que en
general es muchísimo lo que ha ido pasando y uno lo puede ver del 2005 a la fecha. Evo Morales casi concentra el 65% de la votación y hay un voto duro opositor a Evo Morales, más allá de quién sea el candidato, ¿no? Entonces, existen muchísimas motivaciones, ¿no?, para ir y acercarte al momento de la votación, que creo que se han ido desmenuzando perfectamente esta noche, ¿no? Lo que decía Marcelo, por ejemplo, a mí me apela el tema de la recuperación de la democracia y hacer una reflexión en el voto alrededor de eso. Pues habrá toda una camada generacional que esa sí es su motivación para hacer la reflexión del voto, etcétera, y ve cuál de los candidatos interpela a esa reflexión personal de cada uno, ¿no? Nada, por eso yo creo que un candidato tiene que tener la suficiente capacidad de interpelar a este grupo que lo conmueve determinadas cuestiones, a un grupo como a los chicos de 18 años que han nacido, tenían 9 años cuando Evo Morales era presidente. ¿Por qué esos chicos votarían por Evo Morales? Entonces, definitivamente las candidaturas, etcétera, tienen que tener la suficiente capacidad, ¿no?, de seducir a diferentes públicos por diferentes razones. Y yo creo que ahí está pues el tema de la estrategia política. Yo no te contaré cuál es la estrategia política de cada uno de los partidos porque lo harán ellos, ¿no? Ya. Habla de seducción. ¿Cómo anda la seducción de los partidos y la población? Yo creo que cada uno tiene ya una línea clara, ¿no? Yo creo que el MAS, Evo Morales, busca en la gente, busca llegar a la gente con lo que ha hecho, con las obras. En La Paz el teleférico, esto aquí, esto allá. Además, la bonanza económica, todo lo que, digamos, oye, han estado bien conmigo, voten por mí. Yo creo que ese es el mensaje de... Aquí está. Aquí está, o sea, aquí está, vean ustedes, aquí está, ¿no? Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga creo que han apostado a mostrar la parte fea del gobierno, la corrupción, los gastos desmedidos, de repente que ellos consideran que el gobierno ha hecho, la compra de aviones, corrupción que efectivamente es un problema que está en este gobierno y en todos los gobiernos, ¿no? Y que ha sido, digamos, un problema serio, ¿no? Y que efectivamente tiene, digamos, un peso en determinado, obviamente, o sea, es apelar a matar, no, esto no va, no puede ir más. ¿Por qué? Porque ha habido corrupción, ha habido gastos, ¿no? ¿Has visto el MAS, UD? Claro, digamos que yo creo que Tuto y Samuel tienen esa misma línea, sí, ¿no? Y claro, en ese camino están, digamos, los dos codeándose y quitándose, digamos, espacio para llegar un poco más arriba. Y es una batería de datos, ¿no? Claro, tú ves una entrevista... UD, ¿has visto esa denuncia? Bueno, y obviamente, y el foco, especialmente de UD, más allá de que sean ciertos el vicepresidente. Ya. Yo veo ahí, obviamente, si hablábamos de la guerra sucia, que el objetivo no ha sido Evo Morales, ha sido el vicepresidente. De la guerra sucia. El vicepresidente está ahí, ¿no? Pero yo considero que, obviamente, si querías ir por ese lado, y estoy hablando, obviamente, digamos, poniéndome en el lugar del estratega, podrías haber atacado al presidente, que es el... Hoy día ha sido más fuerte, ¿no? Porque han dicho, va a haber gasolinazo. Ese es un tema, claro, ese es un tema, digamos... ¿Te falta PDC y has visto el Partido Verde, MSM? Bueno, el Partido Verde, digamos que no le veo, digamos, realmente ¿No tiene amplificador? No hay amplificador, no hay, ¿no? Se lo ve muy poco, ¿no? Al candidato. Y Juan de Granado, de hecho, no, un momentito, y este es mensaje clarísimo, ¿no? Incluso habla de, creo que ha sido clave un mensaje que dio la anterior semana, ¿no? Que Evo Morales es la derecha actual. O sea, lo quiero ubicar a Evo Morales en el contexto de la derecha. No ha habido cambios, ¿no? Se ríe, Franklin. Y el otro, Samuel, que son los dos, es el pasado. Entonces nosotros somos la opción diferente. Esa es la opción, digamos que ese es el mensaje, ¿no? 22:59. Nos quedaba una rondita más, pero el tiempo nos está apretando. Momento de conclusiones, Reloj del Sur. Nuestros panelistas van a tener un minuto para dirigirse a la población, manifestarle su conclusión en el marco de este análisis, de este debate, el tema del voto y la conducta electoral. Comenzamos con Franklin Pareja. Bueno, lo primero, obviamente, en el marco de la democracia, lo importante es que la población boliviana participe, porque la participación en general es lo que incrementa la representación y lo que le da a la democracia este nuevo cariz de participativo al pasado, que era básicamente representativo.
Segundo, que vaya por una opción que colme sus expectativas tanto afectivas, su pensamiento, sus sentimientos, su seguridad, que vote libremente, porque es un acto democrático, es un acto libre, la democracia no está en peligro, yo considero, pero al mismo tiempo que vea también que la pedagogía política de lo que pasa en el país tiene que ser racionalizada. A veces no es saludable concentrar demasiado poder en una sola fuerza. Los países que generan demasiado poder concentrado generalmente tienen cortes autoritarios. Muy bien. Hablamos con ahora Susana Bejarano. Susana, tus conclusiones, 60 segundos. Tienes todo el tiempo. Muchísimas gracias, Gabriel, por habernos invitado esta noche. Gracias a Franklin, gracias a Marcelo y muchas gracias a usted por habernos seguido. A ver, la conclusión, yo voy a coincidir otra vez con Franklin. Es necesario que cada uno de nosotros nos informemos por quién estamos votando. Es necesario que demandemos nosotros como ciudadanos información de qué se tratan esos planes de gobierno, qué es lo que traen dentro de esos planes de gobierno, qué es lo que va a pasar con la economía nacional, qué es lo que va a pasar con el cumplimiento de la Constitución, con todos aquellos temas que hacen que el ciudadano se interese por la política. Creo que es sumamente importante que nosotros acudamos el 12 de octubre informados a una elección y que por supuesto no permitamos que esta elección pueda sufrir ningún tipo de alteración de ninguna manera. No dejemos que ni una guerra sucia, que ni información desafortunada sea la que dirija nuestro voto. Es responsabilidad de usted, ciudadano, informarse sobre cada uno de los planes de gobiernos y las ofertas. Muchas gracias, Susana. Marcelo Tedeschi, conclusiones, un minuto. Yo creo que es importante mencionar un par de aspectos. En primer lugar, el voto es una decisión de cada persona y es fundamental para definir el futuro del país. Segundo elemento, creo que, bueno, y esta es una reflexión que tal vez no hemos podido abordar, pero me gustaría dejarla ahí, es el hecho de los equilibrios. Creo que un voto debe ir también pensado en eso, ¿no? De alguna manera poner al país no solamente la imagen del líder, sino también pensar en los equilibrios del país. Y creo que eso está un poco desfasado, ¿no? Entonces, de hecho, considero que se debe pensar no solamente, digamos, en la imagen del líder, sino también en el futuro del país y en la presencia digamos, de ecuanimidad de poderes, de que haya, digamos, un equilibrio dentro del país. Ahí está. Muy bien, muchas gracias por la participación de nuestros panelistas. Mañana le hacemos la invitación para que se quede con nosotros. ¿Usted recuerda todas las campañas electorales de años pasados? Los spots, la publicidad. Vamos a estar analizando todo el tema del marketing político de antes y de ahora, con especialistas, panelistas de primer nivel. A ver, ¿qué magia o qué encierran los colores de los partidos políticos? ¿Qué encierran la pose de los candidatos? El modo de discurso, el marketing político. Los especialistas estarán hablando mañana precisamente de estos temas. Muy bien, amigos, muchas gracias por habernos seguido. Tengan un buen descanso, que les vaya muy bien. Gracias a ustedes por estar con nosotros para eso. Gracias. Gracias a Agencia Nacional de Hidrocarburos, hemos presentado